Bueno, mi nombre es Luis Fernando Anganoy. Voy a presentar los circuitos. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permite generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo energía calorífica, que podemos encontrar en la estufa, energía lumínica, que pues encontramos las bombillas, o energía mecánica, que pues el motor. Los elementos de un circuito eléctrico se utilizan para conseguirlo son los siguientes. El generador, parte del circuito donde se produce electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos. Conductor, hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador. Resistencia eléctrica, son elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente eléctrica. El interruptor, elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Si el interruptor está abierto no circulan los electrones y está cerrado permite su paso. Bueno, pues vamos a ver los elementos de los circuitos eléctricos y vamos a recordar pues lo que es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transportarla a otro tipo de energía. Los elementos más importantes pues es el generador, que es aquel parte del circuito donde se produce la electricidad manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos. También encontramos la resistencia eléctrica, que son elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente eléctrica, pues la resistencia de un conductor se cuantifica en ohmios. También encontramos otro elemento que es el conductor, que es un hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador. Y también encontramos el último elemento que es el interruptor. Pues este elemento es aquel que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Si pues el interruptor está abierto, no circulan los electrones, y si está cerrado, permite su paso. Buenos días, profesor. Mi nombre es Jason Alexander Yaqueno y hoy le vengo a explicar las fórmulas y el ejemplo de los circuitos en paralelo. Bueno, los valores totales de un circuito en paralelo se obtienen mediante la suma simple. Las fórmulas para ello son las siguientes. La de intensidad es igual a L1 más L2 más L3 más Ln. La de resistencia es 1RT igual a 1R1 más 1R2 más 1R3 más 1Rn. La de condensadores es igual a Ct, es igual a C1 más C2 más C3 más Cn. Bueno, un ejemplo de circuito en paralelo, un perfecto ejemplo de un circuito en paralelo lo constituye una lámpara que tenga varias bombillas, encendidas al mismo tiempo. En caso de que una de dichas bombillas se funda y deje de operar, el flujo eléctrico no se interrumpirá hacia las otras bombillas, que seguirá brillando. Esto se debe a que cada una posee su propia línea paralela de suministro de energía. Y eso sería todo. Buenos días, profesor. Mi nombre es Felipe Galeano y le voy a exponer qué es un circuito en serie. Un circuito en serie se llama a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente que debe alcanzar a todos los bornes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir, uno detrás de otro, conectando sus puntos de salida con el de entrada del siguiente. Si lo explicamos con una metáfora hidráulica, tendremos dos o más depósitos de agua de tal manera dispuestos de tal manera a que la tubería de salida de uno es la de la entrada del siguiente, y así sucesivamente. Los circuitos en serie suministran a los terminales la misma cantidad de corriente en la misma idéntica intensidad y provee al circuito de una resistencia equivalente igual a una suma de las resistencias de cada terminal eh, conectando, pero siempre más alta que la mayor de ellas. Esto significa que a medida que añadimos terminales la resistencia incrementa en vez de disminuir como en los circuitos en paralelo. Además, los circuitos en serie son útiles porque permiten la suma del voltaje, sobre todo en lo referido a generadores. Esto permite acumular la potencia de la red. Por eso, ciertos aparatos emplean un número determinado de baterías
para alimentarse, porque sólo así pueden alcanzar el voltaje requerido. Caso contrario, requeriríamos una sola pila más potente y costosa. Elementos de un circuito. Ahora pasamos con los elementos de un circuito en serie. Tenemos que un circuito en serie se compone de una fuente eléctrica, un conductor y terminales o receptores. Una fuente eléctrica en donde se origina la energía que se transmite por el conductor. Un conductor, usualmente elaborado de un material metálico, que va desde la fuente hasta los terminales y de vuelta, permitiendo el flujo electrónico que es la electricidad. Terminales o receptores, que son cada uno de los dispositivos conectados a la red eléctrica, los cuales reciben la corriente y la transforman en otro tipo de energía, lumínica si son bombillas, cinéticas si son motores y otros, etc. Vamos con las diferencias de un circuito en serie y un circuito en paralelo. Un circuito en serie y uno en paralelo constituyen modelos contrapuestos. Sus valores, de hecho, se calculan empleando las ecuaciones contrarias. Dice, sin embargo, la gran y sustancial diferencia entre ambos tiene que ver con el flujo sostenido de la corriente eléctrica, mientras que un circuito paralelo permite a cada terminal gozar de un flujo eléctrico propio, esto es, permitiéndole funcionar separadamente del resto y por ende no perder corriente si el terminal vecino se daña o se interrumpe. Los circuitos en serie, en cambio, dependen del correcto funcionamiento del vecino para seguir operando, ya que la salida de aquel es la entrada de este. Entonces, si una terminal se daña en el circuito en serie, toda la red de hecho terminal en adelante perderá el acceso a la corriente. Mi nombre es Oscar Andrés Moncayo López y vamos a seguir con los ejemplos de circuito en serie. Entonces, un ejercicio que está formado por una pila de 6 voltios, una resistencia de 10 ohmios, otra resistencia de 5 ohmios y la última resistencia de 15 ohmios, como se puede observar, están en serie, ya que todas las resistencias están en el mismo cable de electricidad que salga de la pila. Obligatoriamente tiene que pasar por la primera resistencia, por la segunda resistencia y por la tercera resistencia. Lo que vamos a tener que encontrar es lo siguiente. Calcular la resistencia equivalente al circuito. B. Vamos a calcular la intensidad del circuito. C. Calcular la potencia del circuito. Entonces vamos a comenzar. Comenzamos calculando la resistencia equivalente del circuito. ¿Qué es esto de la resistencia equivalente? Pues la resistencia que hace el mismo efecto que si quitáramos las 3 resistencias y que solo pusiéramos solo una. Estas resistencias podrían ser bombillas, podrían ser motores y bueno, etc. Comenzamos a resolverlo. Para un circuito en serie, la fórmula nos dice que la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, etc. Es decir, sumar cada de las 3 resistencias que están formando el circuito. En este caso, la resistencia equivalente será igual a 10 ohmios de la primera, 5 ohmios de la segunda y 15 ohmios de la tercera. Si sumamos, el resultado sería de 30 ohmios. ¿Y cómo es lo que nos están pidiendo? El resultado lo debemos resaltar. En la pregunta B nos piden la intensidad del circuito. Para calcular la intensidad del circuito necesitamos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces nos pide I, la R que se está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y lo que tenemos sería que la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia.
En este caso la intensidad es igual al voltaje, que son 6 voltios, que se lo tiene en la pila de la gráfica, dividido entre la resistencia que se calculó en la pregunta anterior, que es 30. Hacemos la operación de 6 entre 30, nos da como resultado 0,2 amperios. La intensidad se mide en amperios. El resultado de la pregunta se lo recuadra. Bueno, en la pregunta C nos pide que calculemos la potencia del circuito. Para esto necesitamos otra fórmula. Necesitamos la fórmula de la potencia, que nos dice que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. En este caso, sustituimos el voltaje, que son 6 voltios, por la intensidad que la acabamos de calcular en la pregunta anterior, que son 0,2 amperios. Entonces, 6 por 0,2 es igual a 1,2 vatios. Su símbolo es una W. Buenos días, profe. Soy Juan Pablo Rodríguez y hoy voy a explicar qué es el circuito mixto. Primero iniciémonos preguntando ¿qué es? Un circuito mixto es aquel en el que se combinan conexiones en serie y en paralelo. Al llegar a la bifurcación, la intensidad se divide en dos, una parte para cada lámpara que está en paralelo por lo que alumbran. ¿Qué significa esto? Bueno, primero voy a usar este ejemplo para explicar qué es la ley de Ohm, qué es el voltaje, la corriente, la resistencia y la resistencia en el circuito. Bueno, el voltaje es el que proviene de la pared del enchufe, que viene entre 110 y 120 voltios, y la resistencia son los bombillos. ¿Y esto qué nos da a entender? Que esto es directamente proporcional al voltaje aplicado y inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Entonces, aumenta la resistencia en el circuito, entonces la corriente disminuye, como por ejemplo, si apagamos el botón, aumentaría. Como podemos ver aquí, en el foco A tiene más intensidad que en el B y el C, ya que en el A le llega directamente y en el B y el C está dividido. Y ahora, como es un circuito en serie, cuando desconectamos el A, el B también se apaga porque depende de él. Y bueno, aquí desenroscamos el C y apagamos, cerramos el circuito y se puede ver cómo A y B obtienen la misma intensidad, ya que ejercen menos resistencia y tienen más voltaje. El dato también se podría hacer con el A y el C si se desconecta B. Y ahora les voy a presentar dos ejemplos de circuito mixto. Aquí tenemos nuestro circuito mixto, que son 4 resistencias, las cuales son la resistencia 1, que es igual a 2 ohms, la resistencia 2, que es igual a 4 ohms, la resistencia 3, que es igual a 10 ohms, y la resistencia 4, que es igual a 8 ohms. Para esto tenemos la siguiente expresión, que nos dice que el inverso de las resistencias en paralelo es igual al inverso de las resistencias equivalentes. Sustituyendo datos, nos queda que la resistencia equivalente 1 es igual a 10 ohms por 8 ohms entre 10 ohms más 8 ohms, dándonos un total de 4.44 ohms. Y aquí podemos ver el cuadro simplificado con la resistencia 1 y la resistencia 2, y aquí la resistencia equivalente 1, que es igual a 4.44 ohms. Como los circuitos de la resistencia 1 y 2 son en serie, tenemos esta expresión que nos dice que la resistencia equivalente total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia equivalente 1, por lo cual nos queda resistencia equivalente total es igual a 2 ohms más 4 ohms más 4.44 ohms, lo que nos da una resistencia equivalente total de 10.44 ohms, y aquí podemos ver el circuito simplificado. Circuito 2. Aquí tenemos un circuito con 6 resistencias, que son de 100 ohms, 240 ohms, 160 ohms, 80 ohms y 300 ohms, y por último 20 ohms. Aquí tenemos la misma expresión, la cual nos dice resistencia equivalente 1 es igual a 100 ohms por 240 ohms entre 100 ohms más 240 ohms, lo que nos da
un total de 70.58 ohms. Como la resistencia 3 y 4 están en serie, las sumamos, lo que nos da resistencia equivalente 2 es 160 ohms más 80 ohms, nos da un resultado de resistencia equivalente 2 es igual a 240 ohms, e igual con la resistencia 5 y 6 que están en serie. Al sumarlas, 300 ohms más 20 ohms nos da una resistencia equivalente 3 de 320 ohms, lo cual el circuito queda de esta manera. Y para un circuito en paralelo tenemos la expresión resistencia equivalente 4 es igual a resistencia equivalente 2 o resistencia equivalente 3 entre resistencia equivalente 2 más resistencia equivalente 3. Sustituyendo los datos nos queda resistencia equivalente 4 es igual a 240 ohms por 320 ohms entre 240 ohms más 320 ohms, lo que nos da un total de 137.14 ohms. Aquí tenemos el circuito simplificado con las dos resistencias y entonces las sumamos como están en serie. 70.58 ohms más 137.14 ohms nos da una resistencia equivalente total de 207.72 ohms. Y aquí podemos ver el circuito simplificado con su resistencia equivalente total de 207.72 ohms.